Entonces, comenzamos, estamos grabando, ¿no? Nahuel. Buen día. Súper. Entonces, ok, ¿qué es quality testing? ¿No? Eh, Quality testing, sabemos que está entre humanos, o sea, errores de humanos, dice, ¿no? Entonces, está en nuestra naturaleza y en la naturaleza del desarrollador que hayan errores, ¿no? Entonces, cuando los desarrolladores programan o hacen su código, siempre va a haber un error, ¿no? Siempre va a haber algo que no esté bien y es normal, ¿no? Porque no somos máquinas, no somos robots. Entonces, desde el principio de la programación, los desarrolladores han escrito masivas cantidades de código para poder alcanzar los requerimientos de nuestros clientes. Entonces, los errores van a ocurrir, los errores pueden pasar, se pueden tal vez escapar en el código y aparecer en el software cuando ya lo entregamos al usuario final. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros como QAs, ¿no? Encontrar estos defectos que involuntariamente son metidos, o tal vez voluntariamente, no sé, son metidos en cada build que nosotros testeamos, ¿no? Los desarrolladores siempre van a ver el cómo alcanzar los requerimientos y cómo entregar una solución de manera más eficiente y de la mejor manera, ¿no? Entonces, siempre los devs ven el cómo alcanzar esos requerimientos, cómo entregar una solución. Y nosotros somos los que cuestionamos, ¿no? Nosotros vemos el qué y el por qué. ¿Qué hace el sistema? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Qué pasa si yo hago esto en vez de esto? ¿Qué pasa si meto estos valores en particular? Entonces tenemos diferentes maneras de pensar y diferentes metodologías, tenemos procesos de cómo ver el sistema y lo cuestionamos, ¿no? Los desarrolladores operan el proyecto y son como una máquina, ¿no? O sea, están programando y nos envían los builds de lo que ellos han codificado. Pero nosotros somos vistos como tal vez la interfaz o el puente entre el usuario final y el proyecto, ¿no? Nosotros traemos otro tipo de punto de vista, otro tipo de conocimiento respecto al producto que estamos entregando. También agregamos información tanto al equipo con el que estamos trabajando como al usuario final. Entonces somos como el puente y somos los que cubrimos algunos espacios de conocimiento que a veces ellos desconocen, ¿no? Entonces nosotros como QAs tenemos nuestro propio proceso, tenemos nuestra forma de trabajar, tenemos nuestra forma de cómo alcanzamos el coverage y vemos siempre de agregarle el valor como QAs. Por eso es que les decía en la anterior clase, si ustedes van a Burger King, por ejemplo, y quieren pedir una hamburguesa y les viene sin envoltorio o le falta el pan de arriba, entonces ustedes como usuario final van a decir, pucha, me estás dando cualquier cosa. Entonces ahí adentro se hace calidad, ¿no? O sea, hay unos estándares de que la hamburguesa se presenta de esta forma, lleva estos ingredientes, el orden de los ingredientes, si se dan cuenta, siempre va a ser el mismo. No es que el tomate lo ponen primero y después ponen la lechuga y último la carne. Si ustedes se dan cuenta, es pan, carne, lechuga, pepinillos, tomate. O sea, ese es el orden. Entonces, ese valor que le está agregando QA o el control en el caso de las hamburguesas hace que el cliente esté satisfecho, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué es calidad? Calidad es, tal vez es muy, muy difícil de definir y podemos decir que es adecuado para el uso o propósito. Entonces, ¿de qué se trata calidad? De satisfacer las necesidades y expectativas
del cliente. Entonces, a veces cuando, no sé, uno se compra unos audífonos, es que son de calidad, dicen, ¿no? O sea, pucha, esto es de calidad. Realmente es que eh, está satisfaciendo la necesidad y expectativa. Respecto a funcionalidad, diseño, confiabilidad, durabilidad y el precio también, ¿no? A veces vamos y decimos, me puede, no sé, tiene un celular que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Normalmente buscamos algo así, algo que no sea muy caro, algo que sea accesible a nosotros, que sea bueno y que nos guste, ¿no? Ahora, ¿qué es assurance o aseguramiento o garantía? ¿No? Y es la declaración positiva sobre un producto o un servicio que nos va a dar la confianza. Nos da la certeza de que el producto funciona bien y proporciona una garantía de que el producto no va a tener problemas, que va a funcionar bien según lo que yo espero o según los requerimientos como cliente, o sea, de yo como cliente. Entonces, de ahí viene Quality Assurance, ¿no? Entonces, es aseguramiento dar garantía de que estamos entregando algo de calidad al cliente o al usuario final. ¿Qué es el control de calidad en software testing? O sea, estamos hablando de aseguramiento de calidad, pero ahora específicamente en lo que es software. Y se define como un procedimiento para asegurar la calidad de productos o servicios de software proporcionados a los clientes de una organización, de un cliente final. Entonces, el aseguramiento de la calidad se enfoca en mejorar el proceso. O sea, nosotros como QAs, nuestro proceso cada vez tiene que mejorar. Si bien somos como, o sea, tenemos nuestro propio proceso y nuestra manera de trabajar dentro del proceso de desarrollo de software. O sea, existe el ciclo de vida del software, que lo vimos en el overview de la primera clase, pero dentro de eso nosotros como QAs tenemos nuestro proceso y el aseguramiento de calidad es mejorar este proceso y hacer que sea más eficiente, más efectivo, basándonos en estándares de calidad que definen estos productos de software. Y es lo que se conoce como QA testing, ¿no? O sea, son los QAs. Me acuerdo, había un dev en un equipo que trabajaba, nos decía los patitos, porque es QA, QA, QA. Entonces somos nosotros los QA o equipo de QA. Y eso es como normalmente nos conocen, ¿no? Ahora, tenemos un proceso completo de esto. Y este ciclo tiene los siguientes pasos, ¿no? El planificar. La organización debe planificar y establecer estos objetivos relacionados con el proceso y determinar que estos procesos se requieran para un producto final de alta calidad. Entonces, planificamos. Luego comenzamos a hacer, ¿no? O sea, desarrollamos el proceso y también el cambio que puede tener este proceso. Luego tenemos una verificación, que es el monitoreo de estos procesos. Modificamos y verificamos si cumple los objetivos predeterminados. Y finalmente actuamos. Y un tester, un QA, debe implementar las acciones necesarias para lograr mejorar los procesos. Y de ahí volvemos a lo que es la planificación. Una organización debe utilizar lo que es el control de calidad para garantizar que el producto se diseñe y se implemente con los procedimientos correctos. Y esto va a ayudar a reducir problemas y errores en el producto final. Entonces, como QAs, nosotros también mejoramos nuestro proceso. Y en eso nos ayuda o nos acompaña lo que es Agile. Podemos nosotros, de diferentes marcos de trabajo ágiles,
sacar lo mejor o lo que nos pueda convenir de cada uno e implementarlo en este proceso para mejorarlo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es Quality Control, ¿no? El principal objetivo del control de calidad, porque hace rato hablamos del aseguramiento de calidad, pero ahora el control de calidad es comprobar si los productos cumplen las especificaciones y requisitos del cliente. Si se identifica un problema o es necesario implementar una solución, se lo tiene que hacer antes de entregar al cliente, ¿no? Aquí controlamos la calidad, se puede decir. Y también el control de calidad evalúa a las personas respecto a las habilidades que pueda tener y puede impartir capacitación, certificación, y esta evaluación es necesaria para que la organización basada en servicios pueda proporcionar un mejor servicio a los clientes, ¿no? Tenemos la diferencia entre QA y, es decir, aseguramiento de calidad y control de calidad. Entonces, a veces se confunden ambos términos, a veces piensan que es lo mismo. Pero en lo que es control de calidad, vemos más el producto, y lo que vemos en aseguramiento de calidad, o le voy a decir QA, para que sea más corto, vemos el proceso. El control de calidad es reactivo y lo que es QA es proactivo. O sea, viene de parte del equipo, ¿no? Control de calidad tiene una línea de función, o sea, trabajan de forma lineal, y lo que es QA trabajan en base a lo que es el equipo como tal, ¿no? El staff. En control de calidad se encuentran defectos, y en lo que es QA se previenen los defectos. Entonces hay diferencia, ¿no? Tenemos que como QA saber cuál es la diferencia entre ambos. Tenemos best practices respecto a esto. Testear una cosa a la vez. A veces dice el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, evidentemente a veces no podemos testear todo en uno o todo al mismo tiempo. Entonces, una cosa a la vez. Tenemos que entender los tipos de pruebas que podemos utilizar o que podemos aprovechar de utilizar. Y ustedes ya han visto, ¿no? He visto sus tareas que han ido mandando, los tipos de testing, los tipos de prueba, y ustedes ya tienen conocimiento de esto, ¿no? Por ejemplo, lo que es el User Acceptance Test o el UAT, para asegurarse de que, o sea, es la última prueba, ¿no? Entonces, asegurarse de que todo está bien antes de entrar al cliente, por ejemplo. Usar las pruebas de regresión. Solamente testear una funcionalidad principal no es suficiente, entonces tenemos que testear lo anterior que ya se trabajó para complementar esta nueva funcionalidad, ¿no? El reportar bichos y también hacer un seguimiento. No es que reporte el bicho y me olvido. No, tengo que hacer un seguimiento. A veces preguntar, che, este bicho que reporté, ¿en qué quedó? ¿Se solucionó o no se solucionó? Entonces, hay diferentes herramientas, ¿no? Que las hemos visto la primera clase, si no estoy mal, ¿no? Respecto a qué herramientas se pueden utilizar, pero igual, en el caso de nosotros, vamos a utilizar el case, ¿no? Que lo más probable es que la siguiente clase, cuando ya hablemos de test cases como tal, yo les voy a pedir por el WhatsApp que se creen su cuenta y demás, ¿no? Para que podamos trabajar. Aprovechar las analíticas, ¿no? Cuáles son las métricas y cuáles son los reportes que podamos nosotros aprovechar, porque o sea, no es que testeamos y esto quede en el aire, sino esto queda registrado en un lado, ¿no? Tal persona ha hecho tantos test cases, ha trabajado tantos bichos, ha reportado, el equipo en sí, cuántos bichos han reportado en este sprint o en este release. Entonces, esta data nos va a ayudar a que podamos dirigir nuestras soluciones a diferentes problemas que se han presentado.
También elegir cuáles son los ambientes correctos de testeo. Es lo que les decía la vez pasada. Respecto a virtualización y demás, ustedes tienen que saber cómo tienen los ambientes de forma correcta. Porque, como le explicaba a su compañero, si ustedes testean directamente en los dispositivos físicos, por ejemplo, uno tendría que tener muchos dispositivos. Y eso es caro. Dos, si falla el testeo o se rompe algo, se rompe su dispositivo. Mientras si ustedes virtualizan, solamente retornan un snapshot anterior y pueden seguir testeando. El uso de las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Las pruebas unitarias van a isolar cada componente de la aplicación, mientras que las pruebas de integración van a ver cómo funciona cada subsistema, ¿no? Y al ejecutar las pruebas unitarias en paralelo para un poco ahorrar tiempo, pero no moverse a las pruebas de integración hasta que cada componente se haya testeado de forma individual, ¿no? Las pruebas de integración es cómo se integran diferentes módulos, que ustedes lo han debido ver igual en los tipos de pruebas que he visto que han ido bien. Y por último, no poner a un lado lo que es el UI. Justo la pequeña tarea que les voy a dar al final de la clase para que se diviertan en su día de censo es netamente UI, ¿no? O sea, no podemos nosotros poner a un lado los estándares y las reglas que hay respecto a UI, porque es lo primero que el cliente ve cuando está trabajando en una aplicación. Entonces, no ponerla, no, o sea, no, se la testea, pero también tiene importancia. No es que ponemos un lado y solo vemos funcionalidad, ¿no? Entonces, también es importante el UI. A veces en algunos demos, cuando estamos con ustedes, vemos un UI que, pucha, no sé, las letras son muy grandes o tienen un color que choca un poco a la vista, entonces ustedes tienen que ver eso también. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de entrar a lo que es el ciclo de vida del testing? ¿O alguna duda o a lo que tal vez en lo que hemos visto estos, no sé, 20 minutos no haya quedado claro? Hola, tengo una duda respecto al control de calidad y al Quality Assurance. ¿Uno de ellos está contenido en el otro? O sea, ¿control de calidad está dentro del Quality Assurance o están separados completamente? No, es que uno va a ver el proceso de QA como tal y el otro va a ver el producto en sí. Entonces son complementarios, pero no es que uno está dentro de otro. Ah, ya está bien, gracias. Nada. ¿Alguna otra duda o pregunta, tal vez? Ok. Entonces, el ciclo de vida del testing, ¿no? Testing life cycle. Tenemos, o empezamos con lo que son el requerimiento de análisis, la planificación de las pruebas, el desarrollo de test cases, lo que es el setup del ambiente o el deployar nuestro ambiente, la ejecución de las pruebas y el cierre de este ciclo, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Y lo que son los requerimientos de análisis, en esta fase el equipo estudia cuáles son los requerimientos, ¿no? O analiza los requerimientos desde el punto de vista de QA y ahí identificamos cuáles son los requerimientos que se pueden testear. Entonces, tal vez el equipo de QA puede interactuar con los inversionistas, clientes, los líderes técnicos, arquitectos, analistas de negocio, cualquiera de estos roles o personas, digamos, que también son parte del inicio, digamos, de un software y entender cuáles son los requerimientos a detalle, ¿no? Los requerimientos pueden ser funcionales, definiendo en qué es lo que tiene que hacer el software, y pueden ser no funcionales, definiendo cuál es la seguridad disponible y el rendimiento del software como tal.
¿Qué es lo que hacemos en la planificación de las pruebas? Normalmente en esta etapa, el manager de QA va a determinar el esfuerzo y la estimación de costo del proyecto para terminar lo que es el test plan, ¿no? Que es lo que hemos visto la clase anterior. Entonces aquí también se implementa y se determina la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es como tenemos un documento y nos basamos en esto para trabajar, ¿no? Vamos a hacer estas pruebas, vamos a trabajar de esta forma, vamos a ver estos features. Entonces ahí nosotros como QAs tenemos nuestra estrategia de cómo vamos a trabajar. ¿Qué tiene esta parte del test planning, ¿no? Preparar el test plan y el test strategy, o sea, estos documentos, y cuál es la herramienta de testing que vamos a utilizar, cuál es la estimación en esfuerzo para testear, cuáles son los recursos y los roles y responsabilidades que vamos a tener, o sea, quién va a hacer qué. Y tal vez hay algún un training, ¿no? Alguna capacitación que se pueda necesitar. ¿Qué se entrega? El test plan, el test strategy, que van los dos, digamos, y la estimación del esfuerzo, ¿no? Un documento de eso. Luego tenemos el desarrollo de test cases, que si no estoy mal, ya están empezando a ver ustedes. Entonces, la siguiente clase ya vamos a un poco profundizar lo que son test cases con la herramienta Case, y también los voy a hacer practicar, ¿no? Porque el test case solamente o sea, la escritura de test case va a mejorar con práctica, ¿no? O sea, no es que aprendes una vez y chao, sino hay que escribir test cases, y yo hasta el día de hoy lo hago, y por 8 años lo he estado haciendo. Así que van a escribir test cases toda su carrera como QAs. Entonces, esta fase involucra la creación, la verificación, y a veces rehacemos algunos test cases y algunos test scripts en caso de automation. Se identifica cuáles son los datos de prueba o el test data, y también algunas cosas se necesitan tal vez rehacer o refinar. Tomen en cuenta que una vez ustedes ya tengan las historias de usuario, ya pueden crear test cases. No tienen que esperar a que haya un build o algo palpable para testear, pero ustedes ya tienen las historias, tienen los criterios de aceptación, y en base a eso, ustedes crean los test cases. ¿Qué actividades tiene esta etapa? Crea los test cases. En caso de que haya automation, los scripts de automation. Se revisa estos test cases, los scripts. También vemos los datos, si es que hay un ambiente, ¿no? No es que creamos datos sin ambiente. Una vez tengamos el ambiente, podemos ya crear la data. Ahora, aquí un poco voy a hacer un paréntesis. En el caso de ustedes que están creando un proyecto desde scratch, o sea, desde cero, obviamente no van a tener datos. Los datos que utilicen, por favor, que sean los más reales posible. Si es el nombre de una persona, no le pongan ASDFG. Pónganle Juan Pérez, pónganle el nombre de sus parientes, no sé, el nombre que ustedes quieran, de superhéroes, de cantantes, pero la idea es de que sean datos reales. Si van a poner un número, bueno, pues pongan un número de 7 dígitos, ¿no? O pongan un número de celular, no necesariamente el de ustedes o el de gente que conozcan, pero que sea un número de celular o un número. Si van a poner un correo, pónganle, si se llama Juan Pérez, pónganle juan.perez@gmail.com. O sea, intenten popular su ambiente con data real. Eso es en caso de que tengan que crear datos, ¿no? Han habido veces, y todavía en el equipo en el que actualmente trabajo, tengo yo que popular mi ambiente con datos reales. Entonces ahí pongo nombres de mi hermana, de mis hijos, de mis amigos, de familia, y pongo los correos y demás referente a esos datos. En otros equipos en los que he trabajado, es más fácil, porque del equipo de producción, del ambiente de producción,
se crea una copia y una copia de la base de datos, y esos datos se meten al ambiente de prueba. Entonces ahí no necesita uno popular, no necesita crearse, ni nada. O sea, ya están los datos reales de lo que está en producción. Entonces, eso es bonito, ¿no? Porque el ambiente, cuando nos dicen, ya está listo, o cuando nos toca a nosotros como QAs deployar nuestro ambiente, entonces simplemente hacemos un pool de la base de datos y lo metemos en nuestro ambiente. O sea, ese es bonito. Pero en el caso de ustedes, como van a crear estos datos, intenten que sea lo más reales posible. O sea, no quiero ver en sus demos DDD, ASDFG, no sé, letras aleatorias. Pónganle datos reales. Entonces, ¿qué se entregan? Los test cases, los scripts y los datos, ¿no? En esta etapa del desarrollo de test cases. Luego tenemos lo que es el ambiente, ¿no? Un poquito ya nos fuimos adelantando la clase anterior de cómo tiene que ser nuestro ambiente respecto a lo que es software, hardware, las condiciones, y el ambiente tiene que ser lo más parecido y lo más cercano al ambiente del usuario final. ¿Por qué? Porque nosotros como QAs tenemos un punto de vista de usuario final, entonces tenemos que ver de pensar como ellos y ahí realizar nuestras pruebas, ¿no? Tenemos, este es otro gráfico de una arquitectura, digamos, de un ambiente. Tenemos lo que es el ambiente del desarrollo, que son ambientes locales, y es el mismo ambiente que va a tener el QA, y es el mismo ambiente que tiene o que va a tener el usuario final, ¿no? Entonces, localmente tienen los devs, nosotros como QAs, algunos QAs tienen un ambiente local también, otros tienen un ambiente de prueba en sí para todo el equipo de QA. Entonces, estos ambientes no se mezclan. O sea, tenemos un ambiente solamente para QAs. Los devs tienen su ambiente local. No solamente, es decir, no vamos a nosotros venir a testear a este de aquí, porque aquí es donde los devs prueban su código, sus fixes y demás. Es un ambiente distinto a este, porque todavía se está trabajando. Ahora, este ambiente de testing, que es una réplica de este, o sea, tiene lo mismo que este, ¿no? Pero aquí ya se ha implementado el código, ya está buildeado, entonces nosotros realizamos las pruebas aquí. Y este test, a veces hay un ambiente más, que es el ambiente de UAT, donde se hacen las pruebas finales para después ir a producción, ¿no? Entonces es importante que se puedan manejar estos ambientes. Pero, es decir, tener varios ambientes es caro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a usar Azure DevOps, Azure, que te alquila, ¿no? Te alquila, si tú quieres un servidor con ciertas características, mientras lo tengas encendido te cuesta tanto, ¿no? Entonces así no tienes nada local y lo tienes en la nube. Pero cuesta, ¿no? Entonces tener diferentes ambientes es caro. Pero si hay equipos que lo pueden tener, entonces, pucha, buenísimo. Pero en el caso de ustedes, van a tener que deployar en algún, era Heroku antes, pero ahora cuesta, entonces ver en qué otro lado lo pueden deployar para que QA lo teste. Hay algunos que son libres, no me acuerdo el nombre ahora. Entonces ahí ya tiene QA su ambiente y puede testear. Pero por mientras, en el caso de desarrollo, tiene sus ambientes locales. Eso quería aclararlo, ¿no? También tenemos lo que es la base de datos, que QA tiene que tener acceso, porque necesita corroborar que los datos que se están metiendo se guarden, ¿no? Y a veces, o sea, hay diferentes escenarios o pruebas que se pueden ustedes topar o tengan que realizar y hacer scripts a la base de datos. He tenido equipos anteriores que dicen, no, los QAs no entran al equipo, los QAs no entran a la base de datos y no les dan acceso. Pidan acceso. O sea, no se peleen, pero pidan acceso y para que ustedes puedan realizar sus queries y corroborar, ¿no?
Eso respecto a lo que es el setup del ambiente. ¿Qué actividades tiene? Entender la arquitectura, que es lo que les decía, el setup del ambiente como tal, preparar el hardware, y tenemos el build, que es el software, que lo vamos a instalar ahí, ¿no? Hacemos el setup de este ambiente, tenemos nuestros datos ya en el ambiente, para ya poder hacer unas pruebas de humo, respecto a la funcionalidad principal o básica que se vaya implementando, ¿no? ¿Qué es lo que entregamos? Tenemos un ambiente listo con nuestros datos y tenemos ya resultados de nuestras pruebas de humo. Cuando ya tenemos un ticket que desarrollo ya ha trabajado y está en nuestras manos, entonces ya podemos testear, ¿no? O sea, con los test cases que tenemos, testeamos. Si realmente cumple los criterios, el ticket pasa a done. Si hay cosas que se han roto, si hay cosas que no se cumplen, bueno, se devuelve a desarrollo. Eso lo hemos visto desde un inicio. La ejecución de test case, ¿no? En esta fase, basado en el test plan y los test cases que se han preparado, se hace de una ejecución, ¿no? Resultado de esta ejecución son bichos que aparecen, bichos que se reportan y se mandan directo al desarrollo o de vuelta al desarrollador para que se puedan corregir y nosotros posteriormente retestear o validar de que han tenido el fix correspondiente, ¿no? ¿Qué actividades hay acá? Ejecutamos los test cases de acuerdo al plan, ¿no? Cuando estamos en demo, por ejemplo, y cada equipo dice, hemos hecho 3 ejecuciones, hemos hecho 2 ejecuciones, ¿no? Ya depende de cada equipo. Entonces se ejecutan los test cases. Los test cases que fallan son bichos que se crean. Estos bichos se mandan a desarrollo. El desarrollo tiene que hacer el fix. Lo mandan de vuelta a QA. QA valida. Y si todo está bien, estamos en... o sea, el ticket pasa a done, ¿no? Hay alguien que tiene su micrófono abierto. No sé quién es. Tenemos los resultados de estas pruebas. Tenemos los defectos o los bichos reportados de los test cases que fallaron. Tenemos el RTM, que vamos a ver ahora. Tenemos que volver a validar estos defectos y también tenemos que ver cuáles son los defectos para cerrarlos, ¿no? O sea, aquí ya han sido validados. Entonces, tenemos este RTM con los estados de nuestra ejecución. Tenemos nuestros test cases actualizados con los resultados y el defecto, el reporte de los bichos, ¿no? Tantos bichos se han fixeado, todavía faltan estos bichos, o ya están todos los bichos, ya depende de cada equipo, ¿no? ¿Qué es el RTM? ¿No? Se llama Requirement Traceability Matrix, o es una matriz para poder hacer un seguimiento de los requerimientos y poder tener un mejor coverage, ¿no? O un mejor, ¿cómo puedo decirlo? O sea, poder testear, poder hacer un testeo completo, ¿no? De todo el ambiente como si. Entonces, tenemos los requerimientos y ese documento mapea y hace un seguimiento de los requerimientos con test cases, ¿no? Entonces va a capturar todos los requerimientos que se han propuesto por el cliente y los requerimientos que se pueden plasmar en un documento y se entrega cuando ya se ha terminado el ciclo de desarrollo del software. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Es validar que todos los requerimientos han sido revisados o cada requerimiento, es decir, que todos los requerimientos tengan sus test cases para decir, sí, hemos visto, o sea, hemos revisado esa parte, hemos testeado esa parte. Entonces, es importante que sepamos tener un
un testeo completo del software, ¿no? Y ahí juega mucho nuestra creatividad y nuestra curiosidad como QAs, ¿no? Entonces, si bien tenemos que tener un alcance de poder testear todo lo que nos hemos comprometido en el test plan, también nosotros tenemos que ver diferentes escenarios, ¿no? A veces son escenarios muy específicos, como son escenarios cotidianos, pero nosotros como QAs ya tenemos que haber estado ahí, ¿no? O sea, a veces dice, este escenario ¿lo ha visto QA? Sí. Es un escenario un poco rebuscado, pero sí se nos ha ocurrido y ya hemos creado test cases para eso. Entonces, los test cases son verificaciones y ustedes tienen que hacer las verificaciones de todas las partes que tiene su sistema como tal. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que el software tiene calidad, ¿no? Porque hemos tenido el tiempo y el detalle de verificar hasta escenarios más pequeños o escenarios más rebuscados y testear ahí, ¿no? Entonces, es importante que como equipo de QA tengamos este testeo de pe a pa, ¿no? Desde el principio hasta el final y de las partes más pequeñas y más minuciosas que puede tener la aplicación. Ahora, cuando ya estamos cerrando este ciclo, el equipo de QA se junta, analizan, charlan, discuten los artefactos, o sea, todo el proceso en sí, para identificar estrategias que pueden ser implementadas a futuro, para aprender cosas que hayan pasado en este ciclo. Y la idea es remover los cuellos de botella que ha tenido el proceso de QA como tal, para que en futuros ciclos se mejore en caso de que tengamos productos similares o continuemos trabajando en el mismo producto. Y esto un poco va acompañado con Agile porque aquí es donde se hace la retrospectiva, ¿no? En este caso hablamos del equipo de QA, pero la retrospectiva en sí se hace, en Agile se hace a nivel equipo, ¿no? Están los desarrolladores, están los QAs, está el PO, está el Scrum Master, no sé, todas estas personas. Pero también es bueno que el equipo de QA se junte y analice cómo le ha ido a QA en este sprint, digamos, ¿no? O en todo este release en el que hemos trabajado. Es importante, y esto aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he tenido un concierto con la banda, hemos no sé, alquilado un local, hemos alquilado backline, hemos invitado bandas y demás. Después de que ya pasó el evento y demás, siempre me ha gustado juntarme con la banda y decirles, bueno, chicos, a ver, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué es lo que podría mejorar para una próxima? ¿Qué ha ido bien? O sea, vemos de analizar el evento para que en uno posterior la cosa mejore, ¿no? Y lo mismo tienen que ser ustedes como QAs. Si bien hay una retrospectiva a nivel equipo, pero bueno que también el equipo de QA se junte y diga, miren, mira, changos o amigos o colegas, hemos visto que esto ha causado un cuello de botella, entonces evitemos estas cosas, estas situaciones y como les mencioné, la idea siempre es mejorar nuestro proceso como QAs. ¿Qué actividades tiene? Me he ido adelantando en el anterior. ¿Qué actividades tiene? Evaluar el ciclo basado en tiempo, en el test coverage, que es lo que les decía con el RTM. Bueno, el costo del software, objetivos críticos del negocio, calidad. Entonces ahí se evalúan muchas cosas. Se preparan las métricas basadas en los parámetros que tenemos aquí, en lo que es tiempo, calidad, costo, objetivos. Y un documento de qué es lo que se ha aprendido en el proyecto. También se prepara un reporte del cierre de este ciclo de prueba. También un reporte cualitativo
cuantitativo de la calidad del trabajo respecto al producto que se le ha dado al cliente, y el análisis de cuál ha sido la distribución de los bichos, qué tipos de bicho y cuál ha sido la severidad. ¿No? Vamos a ver, cuando ya entremos a lo que son bichos, vamos a ver lo que es severidad, vamos a ver lo que es prioridad, pero esto es importante también que se sepa, ¿no? Y bueno, este es un reporte, un documento. Es algo muy similar a lo que ustedes van a presentar después de cada sprint. Ya ustedes van a ir viendo, ya van a ir trabajando con el case también, que les da las métricas. Entonces ahí va a ser un poquito más fácil y más simple para ustedes y van a poder entenderlo de mejor manera. Ahora, ¿cuáles son los niveles de prueba? A mí siempre me gusta compararlo con una cebolla, porque es como si fuese por capas, ¿no? Empezamos con la prueba unitaria que la hace el desarrollador, que es como si fuese aquí. Luego tenemos las pruebas de integración, que es cuando tenemos diferentes módulos y testeamos cómo se integran estos módulos. Después vemos lo que es el system, cuando ya todos los módulos han sido integrados. Es decir, si aquí tenemos estos módulos, primero testeamos cómo se relaciona cada módulo entre sí. Y después, ya cuando vemos el system, es el sistema en sí, como tal, cómo está trabajando todo. Después tenemos el UAT, que el UAT normalmente no lo hace QA. Por ejemplo, cuando yo trabajé con este equipo de los colombianos, o sea, era un equipo de varios chicos colombianos, teníamos una product manager, y ella, antes de que nuestro ticket pase a done, nuestro ticket pasaba a UAT, justamente User Acceptance. Entonces, ella veía el ticket y veía nuestras pruebas y compraba. Pero si, por ejemplo, el ticket decía que el marco de, no sé, de la maqueta decía que era de 2 milímetros, y en el ambiente que el dev o el build donde nosotros hemos testeado era de 3 milímetros, no los devolvía. O sea, hasta el más mínimo detalle tenía que estar cumplido en nuestras pruebas. Yo a veces renegaba porque decía, pero está funcionando, solamente es 1 milímetro que ni siquiera es visible al usuario final. No, tienes que devolvérselo al dev para que lo arregle y sea de 2 milímetros. Entonces, ahí es donde, es decir, ahí es donde nosotros, o ahí es donde nuestro trabajo como QAs se ve, ¿no? Porque a veces me decía, mira, ¿sabes qué? No estás testeando bien. O sea, te estás yendo más por la funcionalidad, pero estás obviando todo esto de lo que es UI. Y necesito que se arregle en este ticket porque después tengo que crear nuevas historias de fixes de UI que hacen perder el tiempo. Entonces me la devuelves a desarrollo, que la haga bien y la testeas bien. Y pucha, era una vergüenza, ¿no? Porque era como que tu trabajo lo estás haciendo al chorizo. O sea, eso es lo que me quería decir. Entonces, en esa etapa de User Acceptance, normalmente es el Product Owner o el Product Manager el que hace el User Acceptance, ¿no? Después de User Acceptance, normalmente pasa a producción en la mayoría de los equipos. Pero hay equipos o hay software que son más grandes, digamos, como un juego o ese tipo de software que pasan lo que son los alfa y los beta, ¿no? Perdón, aquí me he equivocado. Entonces, si ustedes alguna vez, sobre todo los chicos, tienen un juego que es beta, es porque todavía está en pruebas. Es decir, que todavía puede tener bichos. Sale al mundo o a los clientes finales, pero todavía tiene bichos. Es decir, que te puede fallar. O sea, puedes jugarlo, pero te puede fallar. O puedes utilizar la aplicación, pero todavía te puede fallar. O sea, todavía tiene bichos.
Y la diferencia entre el alfa y el beta es que el alfa es de la misma forma, pero dentro de un conjunto de personas. O sea, no es para el mundo en general, ¿no? Entonces, todas estas personas lo testean y dan su feedback de cómo está la aplicación y si han encontrado algún bicho. Este grupo de personas es ajeno al equipo, ¿no? O sea, no es ni el PO ni los QAs. Hay, no sé si alguna vez han visto, por ejemplo, hay un equipo que se llama Applause, que es un conjunto de QAs que no son parte del proceso, pero como tienen el conocimiento de hacer pruebas, entonces ellos testean la aplicación, ¿no? Sin que nadie sepa. Es decir, cuando digo nadie sepa, es que no está abierto al mundo, ¿no? O a los usuarios finales. Entonces, ellos también hacen pruebas, encuentran bichos, y ahí es donde algunos bichos se devuelven y se hacen un fix, ¿no? Y después del fix, obviamente, se valida y de ahí pasa a los beta. Y a veces hay bichos que a estos aplausos se les puede saltar o se les puede ir. Entonces ya pasa cuando son los customer issues, ¿no? El cliente dice, he encontrado este bicho, he encontrado esta situación, he encontrado no sé, este escenario. Entonces ahí es donde antes de la versión final se crean los bugs, ¿no? O sea, se reportan los bugs. Entonces, esos son los niveles digamos, visto de forma general, porque en lo que son las pruebas de integración y de system, es donde se pueden aplicar las otras pruebas. Las pruebas de humo, las pruebas de regresión, el sanity test, si es que están entrando en una aplicación que ya ha sido construida, las pruebas exploratorias, pueden hacer pruebas de carga, o sea, ahí también pueden hacer lo que es testing funcional y no funcional, ¿no? No significa que en esta etapa solo se hacen estas dos pruebas, ¿no? Sino dentro de estas dos pruebas involucran los otros tipos de pruebas. Y justamente hablando, ¿no? Los tipos de prueba, tenemos los funcionales y no funcionales, que he visto que ustedes ya han investigado, han mandado unos documentos, pero un poquito repasando, tenemos las pruebas unitarias, como los mencioné, las pruebas de integración, de sistema, se puede hacer pruebas de interfaz, el UAT es lo último que les decía, puede haber pruebas de regresión, puede haber pruebas de humo, y hay las pruebas de sanity, que no me acuerdo cómo se llaman en español, que es después de una regresión, es decir, después de que lo has golpeado tanto al software con tus pruebas, se hace un fix y después se hacen las pruebas de sanity, ¿no? De que realmente todo esté funcionando bien y donde han habido bichos, donde han habido fixes, esté funcionando bien. También tenemos las pruebas no funcionales, puede ser de documentación, puede ser de instalación, porque a veces sí, la aplicación funciona bien, pero la instalación no es muy corta, por ejemplo, o puede ser puede tardar mucho, o puede que directamente no se instale, ¿no? Pero normalmente o últimamente lo que es instalación se ve más en dispositivos móviles, porque las aplicaciones web no requieren instalación, simplemente te metes al browser y ya estás, ¿no? Las pruebas de rendimiento son importantes, ¿no? Lo que son pruebas de carga o pruebas de estrés o pruebas de durabilidad. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Pruebas de seguridad. Muchos de ustedes me han preguntado respecto a qué es seguridad. O sea, no ustedes en el curso ahora, sino en cursos anteriores, ¿no? Y han habido chicos que les interesaba mucho lo que es seguridad. Y también pruebas de confianza, ¿no? Si podemos realmente confiar o podemos, o sea, depositar nuestra confianza en el software, me refiero a que si realmente no te va a fallar, ¿no? Pero ahorita vamos a ver los tipos de pruebas. Esto es solamente como un overview.
y vamos a ver lo que es funcional, las pruebas funcionales y no funcionales. Posiblemente ustedes ya hayan visto esto en las tareas que han ido mandando al grupo de WhatsApp, pero veamos. Pruebas funcionales y no funcionales. Cuando tenemos, o sea, cuando ya hemos planificado, ya estamos trabajando en nuestro proceso de QA, podemos tener ambas pruebas funcionales y no funcionales. Y entender la diferencia entre lo que es funcional y no funcional es muy importante para los equipos de QA, ¿no? Ambas son importantes y son para entregarle al cliente final una aplicación que tenga calidad, ¿no? O sea, redundantemente. Entonces, las pruebas las pruebas funcionales o lo que son los requerimientos funcionales describen el comportamiento y la ejecución del sistema, ¿no? Del sistema de software. Y los requerimientos no funcionales describen el rendimiento o la usabilidad de este sistema como tal. Las pruebas funcionales van a apuntar siempre a qué es lo que hace el sistema. Y eso es los requerimientos, ¿no? del cliente. O sea, yo quiero que la aplicación haga esto. Ok, entonces, en base a pruebas o tipos de pruebas, nosotros nos aseguramos de que efectivamente la aplicación hace lo que se espera, ¿no? Entonces, la funcional es qué es lo que hace el sistema. Y las no funcionales es qué también el sistema o qué rendimiento tiene el sistema respecto a diseño o a recursos o bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ahí ya no vemos tanto qué hace el sistema como tal, sino cómo se comporta el sistema bajo ciertas condiciones. A eso se trata lo que son las no funcionales. Entonces, el testing funcional engloba diferentes tipos de prueba, pero verifica cada función de la aplicación y opera en conformidad con las especificaciones y los requerimientos. Y normalmente lo que es el testing funcional es lo que es el testing de caja negra. Caja negra significa de que yo no veo lo que está dentro, o sea, es decir, no veo el código, simplemente yo meto datos y espero el resultado de esos datos. Cada funcionalidad del sistema está testeada, proveyendo ciertos datos de input, o sea, datos que vamos a meter y verificando el resultado de esto, ¿no? Es lo que decía, lo que es caja negra. Y el resultado de esto es lo que va acompañado al resultado esperado de las pruebas. Si yo, por ejemplo, estoy llenando un formulario y meto mis datos, espero que mis datos sean registrados. Espero que cuando yo hago clic en guardar mis datos se guarden. Que si yo hago guardar datos, me lleve a la pantalla que me diga datos guardados exitosamente. Entonces, ese tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, si yo guardo mis datos y pongo el botón guardar y me muestra un formulario o me devuelve el formulario vacío y yo digo, o sea, mis datos han sido guardados o simplemente me está limpiando el formulario. Entonces, este tipo de pruebas son pruebas de caja negra, ¿no? Metemos un dato y esperamos que sean guardados, esperamos que nos llegue una pantalla de que los datos han sido guardados exitosamente, o de que no han sido guardados, o de que te faltan datos, o que tus campos marcados con asterisco rojo no han sido llenados. Entonces, diferentes pruebas, ¿no? Entonces, en este tipo de pruebas funcionales está lo que es la interfaz, lo que les decía, base de datos, las pruebas de los APIs, ¿no? Me olvidé el nombre, pero son las pruebas por debajo en el backend. Y tenemos pruebas de seguridad, cliente-servidor. Entonces, funcionalidad en sí
de la aplicación. Y estas pruebas pueden ser tanto manuales como automatizadas. En los tipos de pruebas funcionales que he visto que ustedes también han puesto, pueden ser las unitarias, pueden ser las exploratorias, pueden ser las de integración, pueden ser las de sistema, de interfaz, pruebas de humo, pruebas de regresión, pruebas de, creo que es cordura, el sanity testing en español, y tenemos el UAT. Entonces, este tipo de pruebas son manuales, son funcionales, y se encargan de qué es lo que el sistema hace, ¿no? Los requerimientos y la funcionalidad en sí. Ahora, cuando hablamos de pruebas no funcionales, vemos los aspectos no funcionales, redundantemente, como usabilidad, confiabilidad, si nos podemos apoyar en esa aplicación, si no nos va a fallar, si tenemos el rendimiento, que, por ejemplo, la aplicación funciona, digamos, pero tarda 30 segundos en guardarme los datos que he ingresado en un formulario. Entonces, ahí algo está pasando. O sea, el rendimiento ahí está mal. Si bien funciona, sí, me guarda los datos, tarda 30 segundos, pero ahí hay una fuga de memoria, por ejemplo, ¿no? Está tardando mucho. Entonces, este tipo de pruebas están diseñadas para ver qué tan rápido puede responder el sistema, basados en parámetros no funcionales. Por ejemplo, un ejemplo es cuántas personas pueden entrar simultáneamente a un sitio. Por ejemplo, cuando es Black Friday, todo el mundo entra a eBay y a Amazon a comprar, entonces, ellos tienen que, o sea, su sistema tiene que estar preparado a que millones de personas entren al mismo tiempo a comprar. Por ejemplo, ¿no? Y las pruebas no funcionales son igual de importantes que las funcionales para cumplir la satisfacción del cliente con la aplicación. Tipos de pruebas no funcionales. Tenemos las de rendimiento, que es lo que les decía, ¿no? Cuando yo estaba en la fundación en Jala, me acuerdo, nos hacían hacer reportes de memory leak. O sea, identificar cuáles son las fugas de memoria y el por qué mi aplicación estaba tardando tanto. A veces sí funciona, digamos, pero tarda mucho en mostrarle al cliente un resultado, por ejemplo. Después tenemos las pruebas de carga, que es testear la aplicación cargando la aplicación, por ejemplo, con 1000 usuarios que visitan. O sea, la diferencia entre la de estrés y la de carga es de que la de estrés son 1000 usuarios al mismo tiempo, ¿no? Y la de carga es 1000 usuarios. Entonces, si tu sitio aguanta 1000 usuarios, entonces al usuario 1001 ya se cae. Pero el estrés es 1000 usuarios en un lapso de 10 segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia entre estas dos. Por ejemplo, hace un par de semanas se cayó Facebook, ¿no ve? Entonces no sabemos si ahí rebalsó o superó la cantidad de usuarios que tiene, pero se cayó, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí han tenido que hacer algún tipo de prueba de carga para decir, ok, ya no vamos a aguantar 10 millones, ahora van a ser 15 millones, ¿no? Por ejemplo. Cuando tenemos pruebas de escalabilidad, es revisar que el sistema tenga la habilidad de aumentar el uso y que el rendimiento de este no sea afectado, ¿no? También puede ser de qué tanto puede crecer el software en nuevas funcionalidades que le podamos meter. Tenemos las pruebas de volumen, que se refiere a que también se comporta el sistema con grandes volúmenes de datos, ¿no? Manejando la base de datos como tal. Las pruebas de seguridad es ver cuáles son los espacios de vulnerabilidad que pueda tener el sistema respecto a ataques y también a proteger los datos. Por ejemplo, las validaciones, que ustedes no permitan que en campos
metan consultas de base de datos, por ejemplo, o un asterisco, entonces ahí ya están ustedes protegiendo. Las pruebas de cuando te recuperas de un desastre, digamos, es qué tan rápido el sistema puede recuperarse después de un crash o de un problema mayor. Por ejemplo, cuando tu aplicación causa que tengas una pantalla azul en Windows, digamos, ¿qué tan rápido se recupera tu aplicación después de eso? Tenemos las de compliance o las de conformidad, que testeamos el sistema versus ciertos estándares, ¿no? Como regulaciones de industria o de compañías o la misma ISO que les comentaba la primera clase. Las de compatibilidad, pues ahí vemos, por ejemplo, si ustedes dicen que su aplicación va a ser para iOS y para Android, entonces tiene que ser compatible en ambas plataformas. Por ejemplo, el WhatsApp lo tenemos en web, lo tenemos para desktop en Windows, para desktop en iOS, lo teníamos para BlackBerry, lo teníamos para Windows Phone, lo tenemos para iOS, lo tenemos para Android, digamos, ¿no? Antes había para iPad, pero después ya dejaron de hacerlo. Entonces, la compatibilidad. Y finalmente tenemos la de usabilidad, donde vemos de que la interfaz de usuario sea consistente y que sea intuitiva, sea fácil de usar, tenga colores que no te choquen y más que todo, que sea intuitivo, ¿no? Porque a veces uno se topa con la aplicación y no sabe para dónde ir. Entonces, es importante que también sea agradable para el uso del usuario. Hasta aquí tengo la clase de hoy y todavía tenemos tiempo para realizar esto, ¿no? Antes de eso, ¿cuáles son las diferencias clave entre funcional y no funcional? Las pruebas funcionales verifican cada función, cada funcionalidad o cada característica del software, y las no funcionales van a ver los aspectos no funcionales como usabilidad, rendimiento, confianza. Entonces, por un lado eso. Por otro, las pruebas funcionales siempre se van a hacer de forma manual o automatizadas, y las no funcionales no son de forma manual, ¿no? O sea, es como que vemos otro aspecto. Las pruebas funcionales están basadas en los requerimientos del cliente, pero las no funcionales en lo que espera el cliente. O sea, tenemos el requerimiento, sí se cumple, pero esperamos, o el cliente espera que se cumpla, pero en cierto tiempo. Es decir, si tú entras a la aplicación por primera vez, tú abres y ya estás adentro. No tienes que esperar 30 segundos o un minuto para entrar, ¿no? La meta de las funcionales es validar las acciones del software como tal, y la meta de las no funcionales es validar el rendimiento del software como tal. Un ejemplo de una prueba funcional es que te puedas loguear, y la no funcional es de que cuando te loguees te muestre el dashboard en menos de 2 segundos, ¿no? Es un ejemplo parecido al anterior que les di. Las pruebas funcionales ven qué hace el producto, y las no funcionales describen cómo funciona el producto. Las pruebas funcionales siempre se hacen antes que las no funcionales. Es decir, para hacer las no funcionales tienen que ya haber ustedes realizado las pruebas funcionales. Eso es clave. Primero funcional, después lo no funcional. Esto es lo que quería mostrarles para que se diviertan un poco. En realidad es una pequeña prueba para las personas que quieren entrar a trabajar a una empresa, no me acuerdo cómo se llama, pero la empresa ha fabricado o ha diseñado este jueguito para que las personas que lo puedan completar puedan postular a una entrevista en esa empresa, ¿no? En el caso de nosotros, simplemente vamos a
mandar esto en el WhatsApp y aquí en el chat. Y vamos a tomarnos unos 10 minutos para que lo puedan realizar. Y la persona que lo acabe en menos de 10 minutos me avisa. Ahí estoy viendo, gracias. Inge, las pruebas de sanidad igual son las pruebas de Sanity. Y aquí. Entonces, tienen 10 minutitos. ¿Dónde está aquí el stopwatch? Ahora sí. Tienen 10 minutitos para realizar este jueguito. Y el primero que acabe me avisa. Y de ahí ya cada uno va a hacerse censar tranquilo. Entonces, comenzamos ahora. Sí, hasta acá está bien. Gracias, Nahuel.